Para decir lo que he dicho en estos días, que las Naciones Unidas no llegarán a los 100 años, que las Naciones Unidas, mientras siga apoyándose solamente en el presupuesto con la ayuda de los Estados Unidos, es decir, que los demás países de las Naciones Unidas no cumplamos con nuestras responsabilidades presupuestarias. Y si el discurso, en vez de ser de derechos humanos, es un discurso ideológico, es lógico que tengo razón o puedo tener más razón cuando me empiezo a preocupar y nos empezamos a preocupar hacia dónde van las Naciones Unidas. Y empata esto que estoy diciendo con lo que decía en el Consejo de Seguridad, perdón, en el discurso de el primer ministro de Canadá en el Foro Económico Mundial del año 2026. El primer ministro de Canadá empieza a preocuparse y preocuparnos si hay un cambio en el orden mundial, si las cosas se van a resolver con amenazas de aranceles, si los problemas se van a resolver y los derechos humanos y las libertades y lógicamente la supremacía de los pueblos y la paz se va a resolver a través del poderío militar de uno solo o a través de ese diálogo. Y lógicamente entonces ese diálogo ideológico que se suscita en el Consejo de Seguridad y se suscita en la Asamblea General nos lleva a preocuparnos y a plantear la pregunta o a plantear una pregunta y una respuesta. ¿A dónde van las Naciones Unidas? Uno, ¿habrán Naciones Unidas en el año 2045 y por tanto podemos celebrar los 100 años de las Naciones Unidas? Dos, cuestionamientos importantes. Y me parece que lo más importante es, y déjeme hacerle usted una pregunta fundamental. ¿Qué ha dicho la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el ingreso de Estados Unidos para detener a Maduro en Venezuela? ¿Qué ha dicho la Asamblea de las Naciones Unidas en el pacto de paz en la Franja de Gaza y la reconstrucción de Gaza que asume los Estados Unidos? ¿Qué ha dicho la Asamblea de las Naciones Unidas ante la amenaza de los Estados Unidos de quitar el presupuesto a los organismos intergubernamentales de las Naciones Unidas y sus proyectos de paz? Es muy importante que no solamente el Consejo de Seguridad esté resolviendo y decidiendo, que parece que tampoco está resolviendo y decidiendo, y que seguimos con el veto de los países correspondientes, sino que no uno, sino todos los países de las Naciones Unidas en la Asamblea General de las Naciones Unidas se pronuncien sobre Internet, se pronuncien sobre cibercrimen, se pronuncien sobre el problema de la guerra entre Estados Unidos e Irán, que se pronuncien sobre la guerra de Ucrania y Rusia en el tema de la OTAN y en concreto se pronuncien sobre si un país puede amenazar a los demás países miembros a través de imposición de aranceles. Si me cumples, te quito los aranceles. Si no me cumples, te pongo los aranceles. O todavía peor, la amenaza de que voy a ingresar a tu país a resolver los problemas de tu país, violando la soberanía de los países de las Naciones Unidas. ¿Tengo una solución? No, me parece que las Naciones Unidas, fuera del Consejo de Seguridad, pero las Naciones Unidas ha sabido dialogar inteligentemente en la Asamblea de las Naciones Unidas y me parece que los problemas del siglo XXI, hoy, en el 2026, para el 2027, son discursos de políticos, son discursos políticos que se tienen que conocer, que se tienen que estudiar, que se tienen que escuchar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, es decir, con todos los países miembros y no solamente con uno o unos cuantos. El gran acometido de las Naciones Unidas. Y
No ignoro eliminar el discurso ideológico para asumir Naciones Unidas el discurso de los derechos humanos. Muchas gracias.